Ya. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre insuficiencia respiratoria crónica y síndromes parenquimatosos en cuanto al apartado de neumología y bueno, el curso de semio. No, normalmente les paso el link del pretest por el chat del Teams, entonces por favor vayan rellenándolo y lo mandé 15 minutos antes para que más o menos puedan ir viendo y rellenándolo. Si tienen alguna duda a lo largo de la sesión me avisan. Por favor, es importante que prendan su cámara y que estén atentos en la participación de la sesión, ya que eso también va a contar de cierta manera como su asistencia, ¿no? Entonces, eh, como les digo, el día de hoy vamos a hablar sobre insuficiencia respiratoria crónica. Con la otra asesora ustedes van a tocar el tema de una insuficiencia respiratoria aguda, o no sé si ya lo tocaron, pero me gustaría que más o menos tengamos una idea general de qué es una insuficiencia respiratoria, porque todo va a partir de eso, ¿no? Entonces, para que nosotros hablemos de una insuficiencia respiratoria por causas crónicas o por causas agudas, que la principal diferencia en este caso va a ser que las insuficiencias respiratorias como tal se van a dividir en dos, ¿no? Una aguda y otra crónica. Las agudas normalmente tienen una causa, una etiología muy eh, desencadenante que da clínica muy rápido. Entonces, normalmente es de corto tiempo, muy corta duración y los signos o los síntomas que tú puedes visualizar en tu paciente son muy floridos y muy rápidos. En cambio, cuando hablamos de una insuficiencia respiratoria crónica, ya hablamos que esto es un poco más larvado, han pasado un poquito más de tiempo, entonces el cuerpo con lo crónico ha tratado de compensar de alguna manera esta insuficiencia respiratoria y por eso se denomina una insuficiencia respiratoria crónica, no solo por las causas etiológicas que son mucho más, como les digo, con el tiempo el cuerpo va compensándolo, sino que también es por la misma definición que se tiene. Y antes de que podamos entrar a la insuficiencia respiratoria crónica, me gustaría que ustedes vean o al menos tengan como una idea general de cómo yo puedo diagnosticar una insuficiencia respiratoria. Porque normalmente cuando ustedes, no sé si les habrá pasado, cuando hablan de insuficiencia respiratoria normalmente, ¿qué se les podría venir a la cabeza cuando hablan de insuficiencia respiratoria? Solo insuficiencia respiratoria. A ver. ¿Alguien quiere participar para no llamarlos? Lo que se les ocurra, está bien. Falta de oxígeno, falta aumento de dióxido de carbono, no sé, lo que ustedes crean. No se preocupen, si se equivocan, estamos acá para aprender. ¿Podría ser la incapacidad de los pulmones para poder oxigenar a los tejidos de manera adecuada? Claro, muy bien, gracias María. María Claudia, exacto, de cierta manera la insuficiencia como tal es como un proceso insuficiente que hace que no se dé la función normal que habíamos visto en la clase pasada, ¿se acuerdan? De oxigenación y de eliminación del dióxido de carbono. Entonces, existe un desequilibrio en este caso, no va a llegar un oxígeno adecuado y esto es por causas específicamente, por etiologías que me van a causar una insuficiencia respiratoria. Tanto la aguda como la crónica tienen causas diferentes. Entonces, para que nosotros podamos diagnosticar una insuficiencia respiratoria, debemos hablar sobre un análisis de gases arteriales, que es el famoso AGA. No sé si habrán escuchado hablarlo, pero el AGA específicamente nos va a ayudar a que nosotros podamos ver o determinar qué gases o qué componentes de mi sangre están mal y de cierta manera va a ser una sangre arterial. Y en la mayoría de los casos ustedes van a tener que realizar este estudio que se llama un análisis de gases arteriales o el AGA que se llama, ¿no? Que lo denomina mucho. Entonces, eh, n- normalmente es como en esta imagen de acá que les estoy tratando de mostrar. Ustedes van a realizarlo, al menos ojalá que ahora cuando vayan al hospital o si no cuando ya más adelante medicina en neumología quizá o más adelante.
Entonces, es muy importante que ustedes recuerden que el análisis de gases arteriales, que es el AGA, me ayuda a determinar una insuficiencia respiratoria, ¿ok? Entonces, teniendo eso en consideración, normalmente la insuficiencia respiratoria crónica, que es lo que vamos a nosotros a tratar hoy, vamos a dividirlo en dos. Una que vendría a ser la hipoxémica y otra que vendría a ser la hipercápnica. ¿Y a qué me quiero referir con hipercápnica? ¿Se acuerdan qué significaba y cápnica en el vocabulario que vimos la clase pasada, la del martes? ¿Se acuerdan? Por favor, que se acuerde alguien. CO2. Muy bien, dióxido de carbono, gracias. No hay tu nombre, pero gracias. Entonces, normalmente, si ustedes le dicen, hoy hay hipercapnia en una insuficiencia respiratoria crónica, en la aguda también hay. Entonces, la división normalmente es porque existe mucho oxígeno bueno, perdón, porque no existe oxígeno adecuado o porque al contrario en una hipercápnica existe demasiado dióxido de carbono y es la principal diferencia que les va a ayudar a determinar si hablamos de una hipoxémica y una hipercápnica. Entonces eso tienen que tenerlo ustedes muy en consideración y que eso les va a ayudar mucho para lo que vamos a hablar más adelante, ¿ya? Si recuerdan que hipercápnica se relaciona al CO2 que habíamos visto, el dióxido de carbono, entonces no habría problema. Específicamente en la insuficiencia respiratoria crónica vamos a hablar de dos causas, de un síndrome de debilidad de los músculos respiratorios y de la enfermedad de Monge, que normalmente se le conoce como la enfermedad de altura. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes al momento de viajar o algo así. Entonces la enfermedad de altura o enfermedad de Monge es conocido así, ¿no? Enfermedad de Monge. Y el síndrome de debilidad de músculos respiratorios son causas muy frecuentes o son subdivisiones dentro de la enfermedad o de la insuficiencia respiratoria crónica que se dan porque, como les digo, la insuficiencia respiratoria crónica es mucho más larvada y la debilidad del músculo respiratorio no se da muy rápido, sino que va a ir progresando, va a ir viendo, que lo vamos a ver, no se preocupen. Y la enfermedad de altura o enfermedad de monje, que en muchos normalmente también es un proceso que tú vas subiendo y no es tan agudo, no es tan eh, muy rápido, normalmente es por un proceso de adaptación que está haciendo tu cuerpo para poder tener el oxígeno que antes tenía y que ahora ya no. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes tener más o menos en cuenta. Entonces, ya pasando a la definición de una insuficiencia respiratoria como tal, va a ser la imposibilidad del aparato respiratorio de poder generar dos gases muy importantes, la presión arterial de oxígeno o el oxígeno y el CO2, retener mucho CO2 y no tener mucho oxígeno. Entonces, normalmente cuando hablamos de una imposibilidad del aparato respiratorio, vamos a hablar de una hipoxemia. ¿Qué quiere decir hipoxemia? Es que el oxígeno está bajo. Hipoxia, bajo. El oxígeno bajo, tal cual. Entonces, ¿menos de cuánto? Menos de 60. Ya mil equivalente, miligramos de mercurio. Siempre se mide así, ya, miligramos por mercurio. Pero, ¿qué otra como habíamos visto, ¿no? Hipoxémica, hipercápnica. Y el CO2, ¿qué es lo que pasa con mi CO2? Entonces, normalmente mi CO2, dependiendo si es por causas hipoxémicas o por causas hipercápnicas, va a estar en este caso aumentado, más o menos en un 80, ¿ya? Milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante que ustedes recuerden esa definición o al menos lo tengan en consideración? Porque normalmente preguntan, te dice, ya, me estás hablando sobre la insuficiencia respiratoria como tal. Dime la definición de una insuficiencia respiratoria. La definición de una insuficiencia respiratoria es la imposibilidad del aparato respiratorio con una hipoxemia menor a 60 miligramos por mercurio y una hipercapnia con 80 miligramos de mercurio, que en realidad se estaría refiriendo oxígeno o presión arterial de oxígeno menos de 60 y presión arterial de CO2 más de 80. Entonces, en pocas palabras, lo que les quiero decir es que existe poco oxígeno y mi cuerpo no puede eliminar el dióxido de carbono. Es lo que queremos tratar de decir con esto.
Entonces, siempre vamos a hablar de fisiopatología porque les he dicho que es básica, es la base para que ustedes sigan aprendiendo clínicas. Entonces, fisiopatológicamente hablando, ¿qué pasa con mi cuerpo para que no se pueda dar un proceso o esta imposibilidad de que mi cuerpo consuma oxígeno y elimine dióxido de carbono? Entonces, normalmente ustedes recordarán, ¿no? El alveolo y nuestro capilar que va a estar en relación a la difusión alveolo capilar, ¿verdad? Entonces, normalmente, bueno, esta imagen no está muy buena, pero lo que yo quiero llegar es que este es mi alveolo, los presento y este va a hacer un intercambio gaseoso que ustedes obviamente ya lo recuerdan y lo conocen. Teniendo esto, nosotros vamos a tener que entender que el cambio de presión de cierta manera va a afectar. Existe una barrera, como en muchos casos habíamos visto, la barrera alveolo capilar. La clase pasada también más o menos hablamos de la difusión de gases en el alveolo y en el capilar. Entonces, lo que yo quiero acá que ustedes recuerden es que esta difusión de gases puede estar alterada. Uno, porque quizá en el mismo alveolo se está generando algún tipo de moco o algún tipo de fusión que genera una obstrucción en la barrera alveolo-capilar y hace que mi oxígeno no pase de una manera adecuada a mi capilar. Entonces, si mi capilar se queda sin oxígenos, o sea, si acá en mi mismo capilar no tiene el oxígeno adecuado, no tiene la salida del dióxido de carbono de manera adecuada, se va a quedar, se va a aumentar vamos a verlo en mayor cantidad en mi sangre arterial. Entonces, por eso es muy importante que ustedes recuerden que la insuficiencia respiratoria es como tal, las neumonías, el EPOC, en muchos casos justamente la enfermedad de Monge y algunas enfermedades respiratorias agudas, normalmente se pide un NAGA para que tú puedas diagnosticarla y puedas diferenciarla entre todas, ¿ok? Es eso más que nada, ustedes ya sabrán un poco más sobre la barrera de filtración glomerular, las sustancias que están ahí, por qué se da y todo ello. Pero lo que yo quiero llegar es que existe una clasificación no solamente en la insuficiencia respiratoria aguda, sino que también en insuficiencia respiratoria como tal, de manera general, ¿ya? Y ahí la insuficiencia respiratoria se va a dividir en dos tipos, hipoxémicas y las hipercápnicas. Recuerden que las hipoxémicas tienen cuatro nombres que les pueden decir, ¿ya? Y eso tienen que tener muy en consideración, porque les pueden decir insuficiencia respiratoria tipo oxigenatoria. Y tú vas a decir, ¿pero qué es eso? Es la tipo uno que también se conoce su segundo nombre, tipo uno o la hipoxémica, que es su tercer nombre, y la parcial, que también le pueden venir en preguntas de examen. Entonces, normalmente en la pregunta de examen te pueden poner hipoxémica, parcial, tipo uno o oxigenatoria u oxigenatoria. Entonces, esos cuatro diferenciaciones que pueden darle a la insuficiencia respiratoria tipo uno es importante que ustedes recuerden porque se basan, son denominaciones para lo mismo. Entonces, eso tiene que tener en cuenta. ¿Y cómo yo defino la tipo uno? Fácil, por el análisis de gases arteriales, por el AGA. Pero, ¿en qué me voy a basar? En la presión arterial de oxígeno y en la presión arterial de CO2. En la mayoría de los casos vas a tener gracias a este análisis de gases, nosotros vamos a poder diferenciarlo. Y acá les voy a dar un dato para que nunca se olviden esta diferenciación y para que se les haga más fácil cuando lleven el curso. Hipoxémica, al ser oxigenatoria, ¿qué vas a tener? Menos cantidad de oxígeno, ¿ya? El oxígeno en tanto la tipo uno como la tipo 2 no va a variar porque de cierta manera es la definición de una insuficiencia respiratoria. Si por A o B esté aumentado, ya no estaríamos hablando de una insuficiencia respiratoria, ¿me dejo entender? O sea, si hablamos de una hipoxémica, la diferencia entre la tipo uno hipoxémica o la tipo 2 que es hipercápnica, no va a ser por el oxígeno, la presión arterial de oxígeno, sino va a ser por la presión arterial de CO2. ¿Por qué me estás diciendo esto, Yanira? Porque normalmente se confunden en el examen y dicen que la hipoxémica se diferencia o es porque su presión arterial de oxígeno es menor bueno, en este caso se confundirían y dirían que sea mayor a 45 miligramos por mercurio. Y no, no es así.
en la tipo uno normalmente vas a tener menos cantidad de oxígeno y por consecuencia también vas a tener menos cantidad de dióxido de carbono. Entonces, al tener menos presión arterial de oxígeno y menos presión arterial de dióxido de carbono, a eso nosotros denominamos la alteración de tipo oxigenatoria, porque de cierta manera solamente se está alterando el oxígeno. Recuerden acá, paréntesis, que en mi capilar no debería haber mucho dióxido de carbono, ¿verdad? O sea, normalmente deberíamos tener oxígeno, pero en la insuficiencia respiratoria tipo uno no tenemos oxígeno por una insuficiencia tal cual, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa en la insuficiencia respiratoria hipercápnica o la de tipo 2? Es lo que nosotros denominamos o lo que nosotros queremos bueno, yo quiero que recuerden que la presión arterial de oxígeno, como les dije, en ambos no va a variar. Y acá, bueno, paréntesis, yo sé que tengo muchos paréntesis, pero bueno, es que hay muchas cosas que decir. Entonces, la clasificación de una insuficiencia respiratoria no solo se mide de tipo uno y tipo 2, sino tiene tipo 3 y tipo 4. Sin embargo, no se habla de ellas ni de tipo 2 ni de tipo, perdón, ni del tipo 3 ni del tipo 4 porque no son frecuentes, no se dan normalmente. Contrario a lo que pasa en el tipo uno y el tipo 2 que son muy frecuentes y que siempre lo vas a ver y que sí o sí tienes que saberlo, ¿ya? Entonces, volviendo, y recapitulemos todo. En insuficiencia respiratoria de tipo hipercápnica, tipo 2 global o ventilatoria, también le llaman, ustedes lo anotan ahí, tiene cuatro nombres al igual que la tipo uno. Entonces tiene la tipo 2 tiene nombre de tipo 2, tiene nombre de global, tiene nombre de hipercápnica y tiene nombre de ventilatoria. Con esos cuatro nombres les podrían preguntar a ustedes y se están refiriendo absolutamente a lo mismo, ¿ya? Y en realidad esas definiciones o esas denominaciones que están es lo que se basa la tipo 2. ¿Por qué? Porque normalmente la presión arterial, perdón, la presión de CO2 o de dióxido de carbono es mayor a 45 milímetros de mercurio cuando hablamos del tipo 2. ¿Y por qué les digo que esas denominaciones me dan como que la definición de la tipo 2? Porque acá, pónganse a pensar, me hablan de una hipercápnica. Habíamos dicho que la denominación de capnia era en relación al dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, el dióxido de carbono va a estar mucho mayor en mi sangre. Por lo tanto, cuando habla yo de un tipo 2 o un tipo hipercápnica, voy a pensar que es porque existe más dióxido de carbono, más CO2, ¿ya? Entonces va a existir mayor CO2 y a eso es lo que nosotros vamos a poder clasificarlo entre una hipercápnica a diferencia de una hipoxémica o tipo uno y tipo 2. Resumen, a lo que me quiero llegar y que quiero que entiendan, por favor, es que en la hipoxémica lo que me va a ayudar a diferenciar es que mi CO2 está bajito, está disminuido. ¿Por qué? Porque normalmente al ser hipoxémica mi oxigenación es el que está mal, en mayor medida. Pero en la hipercápnica es todo lo contrario. Tengo más dióxido de carbono en mis células o en mi sistema sanguíneo, en mi presión arterial de oxígeno en mi sangre arterial. Voy a tener mucho CO2. Por lo tanto, mi CO2 va a estar mayor a 45 milímetros de mercurio. ¿Ya? Eso es lo que yo quería que lo entiendan desde acá, porque normalmente también lo van a ver en insuficiencia respiratoria aguda, la clasificación que se tiene. Entonces, eso quería que más o menos me entiendan. Muy bien. Y cuando tienen alguna duda, por favor, porque sí es importante, les juro que lo van a ver acá en Neumo, lo van a ver. Si me han entendido, me van a amar cuando estén en Neumo. Pero bueno. Eh, Cuando hablamos de una afectación hipoxémica o hipoxemia, hablamos de la evaluación específicamente del intercambio gaseoso, justamente lo que estábamos hablando de fisiopatología, ¿no? Estábamos midiendo el gradiente alveolar arterial de oxígeno. ¿Qué pasa o qué mecanismos de insuficiencia respiratoria crónica me dan esta hipoxemia, esta baja de oxígeno y esta baja de CO2? Porque en realidad estaría normal o baja dependiendo. Entonces,
Eh, Normalmente los mecanismos que me generan hipoxemia son cinco y siempre les van a preguntar, dime los mecanismos que me generan una hipoxemia de tipo de crónica en una insuficiencia respiratoria. ¿Cuáles son los mecanismos que me generan una insuficiencia respiratoria crónica de tipo hipoxémica? Y ustedes van a tener que decir a la cabeza, de cierta manera, la disminución de FiO2 a nivel atmosférico, es decir, tú vas a una altura y vas a tener una disminución de FiO a nivel de la atmósfera, o sea, va a cambiar tu nivel de oxígeno. Entonces, eso tiene que tenerlo en cuenta. Que esté hipoventilando. Normalmente, mi paciente que no ventila bien va a generar una hipoxemia y una insuficiencia respiratoria tipo crónica. ¿Ya? Trastornos de difusión. ¿Qué me quiere decir eso? Por ejemplo, una neumonía, el mismo COVID de cierta manera genera un trastorno de difusión, difusión alveolo capilar. Recuerden, el alveolo capilar, que es como una rayita, pasan las células que deberían pasar y otras del capilar van al alveolo para que se pueda dar una respiración normal. Bueno, existe un trastorno en estos, quizá por un acúmulo de moco, quizá porque no se da suficientes células que hagan esta difusión. Entonces, trastorno de difusión. ¿Qué otra causa podría darme o mecanismo de insuficiencia respiratoria crónica? La ventilación y la perfusión, en este caso, que esté disminuida. ¿Ya? El chont, que es muy frecuente que les pregunten y les digan el chont de derecha a izquierda. Un chont, en este caso, cuando hablemos de cardio, vamos a ver un poco de chont, pero es un problema cardiológico. Entonces, chont derecha a izquierda, derecha a izquierda. A veces le ponen y les dicen chont izquierda derecha, y eso no. El mecanismo que genera una hipoxemia de tipo insuficiencia respiratoria crónica es un chont de derecha a izquierda, no al revés. ¿Ya? Entonces, normalmente la gradiente alveolo arterial de oxígeno va a variar bastante si hablamos de cada tipo de mecanismo que genera esta insuficiencia respiratoria crónica. Si está normal, hablábamos de una disminución tanto del flujo atmosférico, o sea, la gradiente de oxígeno no va a variar arterial eh, de oxígeno ni en la hipoventilación. O sea, en ambos casos, la gradiente arterial de oxígeno no va a variar, eh, va a estar normal. Pero ¿qué pasa en un trastorno de difusión, en una ventilación perfusión disminuida? Va a estar aumentado el gradiente alveolo arterial de oxígeno, ¿ya? Eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Y acá les había puesto un senderista para que más o menos tengan en consideración que la disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno me va a dar un tipo hipoxémica. Es tal cual, subes a una altura, bueno, los que han ido de viaje, los que conocen lugares de altura, van a ver que normalmente se quedan sin oxígeno, ¿no? Porque ustedes están normalmente en Lima estamos en- cerca de los niveles de, una disminución de los niveles de, ah, metros sobre el nivel del mar. Entonces estamos muy abajo. Cuando va subiendo, el oxígeno va a disminuir también. Entonces, al disminuir la fracción que tú inspiras de oxígeno, va a generarme de cierta manera estos problemas, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan ustedes en cuenta. Si tienen alguna duda o algo, me avisan, por favor. Etiológicamente hablando, también debemos tener en consideración que la insuficiencia respiratoria de tipo crónica se va a dividir, como les había dicho, en la tipo uno y en la tipo 2 que, a ver, si me han estado entendiendo, cada una tenía cuatro denominaciones que nos referíamos a lo mismo. ¿Me puede decir una de ellas, una denominación para el tipo uno en este caso? ¿Qué otros nombres tenía? Oxigenatoria. Muy bien, oxigenatoria. Otro nombre, Hipoxémica. muy bien, hipoxémica. Y el último, Parcial. muy bien, parcial. Excelente, muchas gracias. Igual, en la tipo insuficiencia respiratoria crónica tipo 2 tendría cuatro denominaciones, ¿no? Uno, bueno, la tipo 2
¿Y qué otras tenía? Hipercápnica. Muy bien, Ventilatoria. hipercápnica. Muy bien, ventilatoria. ¿Cuál más? Falta una. Global. Global. Muy bien, global. Esas cuatro denominaciones les pueden preguntar, por favor, traten de memorizarlo, porque les pueden poner, bueno, normalmente les ponen tipo uno o les ponen tipo 2, porque solamente decirle insuficiencia respiratoria tipo uno ya no te estaría dando la respuesta. Si ponen una pregunta de insuficiencia respiratoria crónica de tipo hipoxémica, tú ya más o menos vas a pensar y vas a decir, ah, es hipoxémica, es oxigenatoria. Entonces, por eso no ponen las otras denominaciones, pero es importante que lo sepan para que no se confundan una con la otra. ¿Ya? Gracias, gracias por responderme a todos y a todas. Normalmente estas son las etiologías o las causas que habíamos visto anteriormente, causas que generen una afectación en la misma vía aérea en en la estructura, en este caso pulmonar, si existe una alteración en la circulación, si mi alvéolo está ocupado con algo, aquí les presento mi alvéolo, pero que, por ejemplo, está ocupado de moco, normalmente neumonías, eso me va a generar una alteración de una ocupación del alvéolo, y no se va a dar una difusión adecuada. Un cortocircuito izquierda-derecha, que como les dije, es lo que cardiológicamente hablamos el chant, como quieran decirlo, pero es cortocircuito tal cual. Recuerden, izquierda, derecha, de derecha a izquierda no, izquierda, derecha, ¿ya? Y disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno. Todas esas son causas que me generan una insuficiencia respiratoria crónica de tipo uno. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de una insuficiencia respiratoria crónica de tipo 2? El control de respiración normalmente es lo que me está pasando a mí. Pero bueno, el control de la respiración, los neuromusculares, por ejemplo, Chagas, que es una enfermedad que genera mucha neuromuscularmente genera un trastorno muy frecuente, no solamente respiratorio, sino que también al momento de pasar las comidas, al esófago, entonces es un problema muy grande, pero ya lo van a ver más adelante en Infecto. Para que más o menos no se olviden que es importante que neuromuscularmente también vamos a generar afectaciones. La pared torácica. Si se dan cuenta, cuando hablamos de una insuficiencia respiratoria crónica de tipo uno, normalmente es por una afectación quizá específicamente de mi alvéolo, quizá específicamente de una parte de mi pulmón, quizá específicamente de la vía aérea que quizás se obstruyó o algo que está pasando. Pero cuando hablamos de la tipo 2 y global en este caso que también se llama, es como la afectación mucho más allá, neuromuscularmente, de la misma pared torácica, o sea, es mucho más grande, por eso se dice global, ¿ya? Entonces, para que no se confundan las etiologías también. Ya, bueno, y acá les traje sobre las causas de cada uno de estas alteraciones que habíamos hablado, vamos a tener su enfermedad específica, eso ya ustedes lo ven, lo van a ver mejor. Pero más o menos lo que yo les he dado es para que aterricen dónde estamos yendo. Dime. Hola, disculpa, lo del shunt, ¿para qué direcciones? Porque creo que en la anterior diapositiva decía al revés y dijiste al revés, no sé. ¿Me podrías aclarar eso, por favor? Ah, ¿verdad? Debe estar mal acá. Ah, no, es izquierda-derecha, perdón. Acá está mal. El chant, en este caso, es de izquierda a derecha. Ah, ya, gracias. Error, error de digitación. Pero en este caso, cuando haya esos datos así, no solamente míos, quizá también al momento bueno, específicamente míos, guíense de las tablas, porque normalmente siempre pongo tablas para que ya eso es verídico, ¿no? Esas tablas yo no lo estoy modificando. En cambio, esto es como un resumen mío que lo, que se me fue en la digitalización. Entonces, normalmente cortocircuito izquierda-derecha y ese es el efecto que se da. ¿Ya? Gracias, gracias por decirlo, María Claudia. No me había dado cuenta de ese detalle. Lo corregiré para las próximas. Ya. Clínicamente hablando, y es lo que nos importa en realidad en semio, es que ustedes van a ver una caracterización muy florida de tu paciente. Va a venir con los dedos de tipo cianóticos de esta coloración y vas a tener una angulación
distorsionada de las uñas, ¿no? El famoso dedos en palillo de tambor que habíamos hablado de la clase pasada, ¿se acuerdan? Y normalmente la afectación, porque la respiración no solamente conlleva mismos pulmones o la respiración no solamente va, o el oxígeno que se pierde o que no se da, no solamente no va a llegar en mis brazos o bueno, en mis dedos, sino que también quizá en las partes inferiores de mis dedos, de los pies. También va a haber una afectación de tipo postural, ya que normalmente el paciente, esto sería lo normal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mi paciente tiene que generar una forma rara anatómica que genera esta forma, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, se adapta a cómo ella puede o trata de respirar mejor. En el examen físico es muy frecuente que en una insuficiencia respiratoria crónica veamos cianosis, esta imagen de acá. No solamente en los dedos, también en la boca podrías notarlo. Dedos en palillos de tambor por una hipoxemia de tipo crónica, ¿ya? Es muy frecuente que veas pacientes que sean obesos, que generan esta insuficiencia respiratoria por la misma obesidad que genera un tipo de insuficiencia respiratoria crónica. Entonces, la obesidad es causa de, sí, también. Entonces, normalmente tu paciente va a venir van a ser obesos que tengan una insuficiencia respiratoria crónica, ¿ya? Una hipertrofia amigdaliana, que eso es más específico. eh, Probablemente vamos a tener una macroglosia, que es la lengua muy grande. O sea, ustedes sacan la lengua y quizás solamente es una puntita, ¿no? Entonces de ellos va a ser súper grande. Sacan la lengua y les van a ver súper grande, ¿ya? Entonces eso sería una macroglosia. Escoliosis. Normalmente tu paciente va a estar con una joroba, como le llaman los pacientes, pero tú lo conoces como escoliosis, ¿no? La deformación en este caso de las vértebras de la columna vertebral, ¿no? Debilidad muscular por un síndrome neuromuscular. Existen bastantes síndromes neuromusculares que generan una debilidad del músculo. Entonces, con tal que hay una debilidad muscular, tú ya puedes pensar en una insuficiencia respiratoria crónica. Trastornos cerebrovasculares, alteración de función de los músculos respiratorios. Y acá, antes que se me olvide, normalmente en algunos casos preguntan sobre los músculos respiratorios. Te van a decir cuáles son los músculos inspiratorios, que también lo tienen que recordar, por favor, y los músculos expiratorios, que también le tienen que recordar y tienen que saber diferenciar entre cuál es cuál. Por ejemplo, el diafragma, ¿es un músculo inspiratorio o expiratorio? ¿Alguien sabe? O si no, búsquenlo en Google. Respiratorio. Inspiratorio o expiratorio, no te escuché. Inspiratorio. Ay, me estás diciendo, pero sí lo buscaste. No, no, no me acuerdo bien, creo que sí. Sí, normalmente es inspiratorio, pero está bien, no te preocupes. Existen músculos específicos, gracias María. Entonces, normalmente existen músculos que me ayudan a hacer una inspiración y otros que me ayudan a hacer la expiración. Entonces, el diafragma es un músculo inspiratorio que me va a generar ambos en realidad, ¿no? Pero tiene una proporción mayor a uno de ellos, ¿ya? Entonces, eso tienen que saberlo y tener en cuenta porque preguntan en pasitos. He visto que preguntan y dicen, em, es considerado un músculo inspiratorio. Entonces, ahí ya tienen que tenerlo eso en cuenta. No sé si lo puse más adelante. No, no lo puse. Pero al final tengo una tablita que les voy a pasar. Ya, entonces lo que nos compete, ¿no? Exploración física. Recuerden, inspección, palpación, percusión y escultación. Entonces, inspección, ¿qué miras en tu paciente? Normalmente vas a ver la característica del tórax. Habíamos visto la clase pasada que había diferentes formas de ver el tórax, tórax en tonel, que es muy frecuente en pacientes con EPOC. ¿Qué otro tórax habían visto que era frecuente, que habíamos puesto en la imagen de la clase pasada? ¿Se acordarán? ¿Alguno? Eran como cuatro, creo.
Entonces, normalmente la descripción del tórax que habíamos visto en la clase pasada y los que no han visto, por favor, vuelvan a ver. Habíamos hablado de la descripción torácica que le vamos a dar al momento de ver a mi paciente. Habíamos hablado del tórax en tonel, habíamos hablado del tórax hundido o que estaba como una paleta o algo así. Habíamos hablado del mismo tórax con una escoliosis, habíamos hablado de un tórax que tiene como un hundimiento tal cual. Y eso es más que nada, ¿no? Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta porque lo van a tener que describir en su historia clínica. Y otra cosa también va a ser importante al momento de palpar, recuerden, si existe una elasticidad torácica, van a poner las dos manos en la parte del hemitórax, obviamente por la parte de atrás del paciente en la espalda, y le van a decir al paciente que cruce las manos así y que se agache. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes van a poder abrir las escápulas y poder palpar bien y poder ubicar bien las zonas, ¿ya? Entonces, ponen las manos y ustedes van a poder ver la expansión torácica, la elasticidad torácica. Si uno se expande más que el otro o uno está más chiquito que el otro, les juro que si los tocan a una persona normal, normalmente van a expandirse los dos. En un paciente con un edema pulmonar, con una efusión pleural, que es lo mismo, pacientes que no generan una respiración adecuada, una insuficiencia respiratoria crónica, con una afectación de una neumonía quizá en un solo lado, por ejemplo, podrías tener una ampliación, una expansión torácica mayor en un lado que en el otro, ¿no? Y acá, bebé, siempre lo van a ver, bebé, pero son vibraciones vocales, ¿ya? Las vibraciones vocales normalmente tú le vas a poner la mano, como habíamos visto en la clase pasada, le ponen la mano y le dicen al paciente que diga una letra, ¿no? Una vocal. A, E, I, O, U. Y ustedes van a tener que sentir esa vibración en el mismo tórax, en la parte de la espalda del paciente, de esta manera. Ya, en la percusión, normalmente percutes con tu mano dominante. Entonces pones esta mano, la base, y percutes, ¿verdad? Entonces, en ambos semitórax deberías realizarlo. Uno, para ver si existe timpanismo o no, para ver sonoridad, si existe matidez. Recuerden que mate, ya desde ahorita, recuerden, cuando vemos abdomen lo vamos a ver a detalle, pero mate es duro. Toca en la pared, algo así se escucha mate, es duro, o sea, es una víscera que no es hueca, por ejemplo, el hígado, por ejemplo, los mismos pulmones. Entonces, normalmente, el vaso, perdón, el vaso, entonces son cosas duras que normalmente no tienen hueco, no tienen agujeros, son vísceras que son completamente compactas y la característica de la percusión es que tú toques la pared. Entonces normalmente algo así se va a escuchar. A diferencia de que tú veas o percutas algo timpánico, porque timpánico quiere decir de vísceras huecas. ¿Qué vísceras huecas conocemos? El estómago, los mismos intestinos, la vejiga, bueno, que a veces está llena y a veces está vacía. Eso es más que nada, ¿no? Entonces, normalmente ustedes tocan la mesa y es como, igualito a eso. La mesa está como que hueca, no es como que esté abajo algo. Entonces, normalmente cuando tocas una mesa es parecida a lo que cuentas en un timpanismo, ¿ya? Entonces, normalmente timpanismo en vísceras huecas, mate en vísceras compactas o como el hígado, como el vaso, que normalmente se escucha mate, ¿ya? Mate o matidez. Su matidez ya es una especificación de que si es mate, pero no tan mate, ¿ya? Entonces, con tal que ustedes le digan al doctor que es mate o es timpánico o es sonoro, ya están bien. Una hipersonoridad normalmente se va a denotar que existen mucho los líquidos hidroaéreos o el mismo pulmón. Existe una hipersonoridad. Normalmente la descripción en la historia clínica de un pulmón se va a dar la hipersonoridad. ¿Ya? Eso para que lo tengan en cuenta. Al momento de escuchar, lo que tú vas a encontrar son murmullos vesiculares y es lo que se denomina MB, murmullos vesiculares, que en la historia clínica lo pueden poner así, como en sus siglas, MB. Y normalmente la respiración laringotraqueal es
parte de la auscultación que ustedes van a realizar en el tórax. ¿Qué van a hacer? Ponen su estetoscopio y escuchan acá, laringo traqueal. Van a escuchar tanto las vibraciones vocales, pueden escucharlo ahí, o la respiración como tal. Si existen ruidos agregados, de igual manera. Ahí hablábamos, ¿se acuerdan la clase pasada de sibilancias? Hablábamos de roncos. Entonces, normalmente eso se presenta de acuerdo a la patología que tenga mi paciente. ¿Ya? Muy bien. Eh, en cuanto al diagnóstico, como les había mencionado en un inicio, normalmente se va a dar a través del examen de análisis de gases arteriales, el famoso AGA, que ustedes van a tener que realizar, o al menos una vez en todo el pregrado o en 2 veces, pero en internado siempre. Entonces, el análisis de gases arteriales me va a ayudar a determinar en qué tipo de insuficiencia respiratoria estoy. Si es una respiratoria hipercápnica, si es una respiración respiratoria hipoxémica. Entonces, también es importante que evaluar la edad, porque esto va a influir inversamente con la presión de oxígeno que va a tener mi paciente. Normalmente se pregunta la edad y se mide, o la fórmula de expresión arterial de oxígeno es igual a 100 por 0,3 por edad, que sería la presión normal que debería tener mi paciente, y ahora es otra cosa que mi análisis de sangres arteriales te salga menos o más, ¿ya? Eso tienen que tenerlo en cuenta. Normalmente una insuficiencia respiratoria siempre va a empezar con una sospecha clínica. Tu paciente va a venir cianótico, va a venir, en caso de insuficiencia respiratoria crónica, me refiero, ¿no? Cianótico normalmente viene con la característica de dedos en palillos de tambor. Si es de algo agudo, es mucho más florido, ¿ya? Cuando ya lo vean en agudo, lo van a ver en detalle, pero es mucho más florido. Los síntomas que mi paciente presenta es una disnea, dificultad para respirar, se agita a respirar, tienen eso, esa forma de respirar muy frecuente. Entonces la clínica les va a ayudar mucho, de ahí ustedes piden un análisis de gases arteriales. Si te da una insuficiencia respiratoria a través del gas arterial, vas a tener que recopilar datos de que si es crónico o si es agudo. Si es agudo, normalmente su presión arterial normal de CO2 va a estar normal, baja o elevada, dependiendo, eso ya lo van a ver con yo, mira. Pero acá nos interesa si es crónico, insuficiencia respiratoria crónica. Habíamos hablado que normalmente las causas de una insuficiencia respiratoria crónica, bien, la obesidad, problemas que en específico son estos, ¿no? Alteración vía aérea, procesos patológicos con mucho tiempo. Muy bien, y ahora como input para que ustedes lo tengan en cuenta, el diagnóstico diferencial que se le da a una insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémica va a depender del mecanismo. Si es una hipoventilación, si es una alteración de ventilación-perfusión, si es por un shunt, un cortocircuito, por eso si es un trastorno de difusión, ¿no? Entonces, este cuadro les ayuda a hacer un diagnóstico diferencial de hipoxemia. Sí recomiendo que se lo puedan al menos leer y memorizar, ya que esto les ayuda más que nada a ver otros posibles diagnósticos de su paciente. ¿Qué pasa? Existen unas causas de agudización de una insuficiencia respiratoria crónica. ¿Cuáles son? Infecciones víricas, neumonía, que creo que les puse en su pasito. Entonces, la insuficiencia respiratoria crónica no es específico como les estaba diciendo, es algo más larvado, es que mi paciente ha tenido causas, por ejemplo, obesidad, por ejemplo, un EPOC, o sea, pero esto normalmente se presenta mucho por una reagudización o una agudización de una enfermedad crónica. ¿Qué cosas me causan una agudización de una enfermedad crónica? Neumonía, infecciones virales, el COVID a la cabeza, el tromboembolismo pulmonar, insuficiencia cardíaca, neumotórax, la oxigenoterapia no es un control adecuado, secreciones. Y ahora quiero que, al menos en este caso, sí me tomen bastante atención porque normalmente les preguntan y les dicen, la tráquea tiene una zona de conducción y una zona de transición y respiración o respiratoria.
Entonces, la zona de conducción va a ser desde la misma tráquea hasta mis bronquiolos terminales, por así decirlo, hasta los bronquiolos en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir zona de conducción? Es la zona que va a llegar o que va a pasar para que mi oxígeno llegue a mi alveolo. En este caso va a terminar hasta los bronquiolos terminales. Pregunta de examen, a ver si lo hacen. Zona de conducción. ¿Qué partes forman parte de la zona de conducción? ¿Qué otra cosa? Zona de transición y respiratoria. Por ejemplo, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares, que son mucho más específicos para hacer la difusión alveolo capilar. ¿Ya? Eh, ya. Acá. Normalmente los síndromes de debilidad de los músculos respiratorios van a depender mucho si es por debilidad o fatiga, pero de Yanira no son lo mismo, no, no son lo mismo, son cosas diferentes. La debilidad está en relación a una independencia de la actividad previa, pero la fatiga es porque uno, mi paciente empieza a tener un exceso de actividad que genera la fatiga o que genera un síndrome de debilidad del músculo respiratorio. Sin embargo, por el otro lado, la debilidad es independiente a la actividad física que realice mi paciente. Ejemplo, paciente viene por haber corrido 10 kilómetros y presenta un síndrome, una insuficiencia respiratoria que tú ya lo has analizado a través de gases arteriales y ves que es una insuficiencia respiratoria. Normalmente se puede diagnosticar por un síndrome de debilidad de los músculos respiratorios, pero porque ha hecho la actividad física. Eso denominamos fatiga. Cosa diferente en una debilidad, porque la debilidad ya es de per se, tal cual, independiente de la actividad previa. O sea, sus músculos están débiles. Uno quizá es fumador, quizá es asmático, quizá tiene una neumonía tal cual, o quizá tiene una enfermedad nerviosa que genera esta debilidad muscular. Entonces, eso tienen que tener ustedes muy en cuenta. Clasificación de la debilidad o de un síndrome de debilidad de los músculos respiratorios. Aguda, el síndrome de Guillain-Barré, muy frecuente o en algún tiempo fue muy frecuente el síndrome de Guillain-Barré, no sé si escucharon hablar, pero cuando hablamos de crónica, la esclerosis múltiple va a ser una característica que genera una debilidad muscular. La crónica que se reagudiza o recidivante, que son estas causas que generan una reagudización de la crónica, y las que son de manera progresiva, ¿no? Quizás hasta una posible diabetes que no mal controlada podría darlo, ¿no? Entonces, nada es fijo en medicina, pero hay cosas ya como que establecidas, como en este caso la clasificación, ¿no? Si es aguda, si es crónica reagudizada, que es la principal forma de dividir a un síndrome de debilidad de debilidad de músculos respiratorios. Muy bien. Cuando hablamos de los trastornos de salud que son causados por, en este caso, por hipoxemia. Depende más que nada de la altura en caso alcanzada, la debilidad del ascenso, el tiempo de permanencia a esa altura, ¿no? Normalmente, fisiológicamente, como les digo, nuestro cuerpo es mágico y va a tratar de adaptarse, va a tratar de buscar la forma en que éste se pueda dar, se pueda adaptar. La respuesta fisiológica del individuo va a ser que se aclimate, ¿ya? Entonces, ustedes están en un nivel del mar normal, van avanzando, la saturación de oxígeno va a ser mucho menor, la cantidad de oxígeno que ustedes reciban va a ser mucho menor, entonces eso tienen que tener en consideración en un síndrome de monje, en una enfermedad de monje, un síndrome de altura, que en la mayoría de los casos pasa, ¿no? Esto específicamente es para que recuerden que la afectación es según la altitud y la presión arterial de oxígeno, ¿no? El mal de altura se va a dividir en agudo, en crónico, ¿ya? Si es agudo, frecuentemente se da por un ascenso reciente. Si es crónico, ocurre cuando ya están residiendo o viven en ese lugar, ¿ya? Los síntomas son cefalea, astenia, disnea y trastornos digestivos. En uno crónico, no se olviden. Pero en algo agudo, los síntomas son cefalea, anorexia, malestar, lo que en muchos casos algunos habremos pasado para el momento de realizar los viajes, ¿no? Entonces es muy frecuente que el mal de altura se divide en agudo y crónico.
Eso más que nada, ahí hay otros síndromes que me generan debilidad muscular o en este caso mal de monje. Si tienen alguna duda, antes de pasar a la otra clase o si quieren descansar 5 minutos, me avisan. O si quieren seguir avanzando también. ¿Avanzamos, chicos? ¿También? ¿Todo bien? No me dicen nada, creo que están vivos. Al contrario, creo que están muertos. Entonces, dígame si quieren, hacemos 5 minutos de descanso y continuamos o seguimos nada más. Bueno, hablamos de un síndrome de tipo parenquimatoso cuando nosotros nos referimos a una afectación específicamente en el alveolo. Ya habíamos visto que normalmente la difusión alveolo capilar es la que está alterada. Y si esta difusión alveolo capilar, tal cual, esta imagen me gusta mucho, ¿por qué? Porque está descrito específicamente el proceso fisiológico que se da o que pasa en todos nosotros para que se puedan oxigenar las células y puedan volverse pueda llegar el oxígeno a todas partes de nuestro cuerpo. Entonces, normalmente si mi alveolo está consumido o está lleno de eh, moco, de agua, de lo que sea, va a existir, o si la misma pared está destruida, va a existir una mala difusión alveolo capilar, una mala... eh, y bueno, un mal intercambio gaseoso. Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta, ¿ya? Muy bien. Mm, Este esquema espero les ayude bastante para que ustedes puedan realizar la diferenciación del síndrome parenquimatoso, porque tal cual, como les digo, el alvéolo se llena de agua y al llenarse de agua mi oxígeno no va a llegar a mi capilar, por lo tanto no vamos a tener oxígeno. Normalmente eso es lo que me pasa en una insuficiencia respiratoria. Existen síndromes que son parenquimatosos y que dentro de estos se van a dividir en un síndrome de condensación y un síndrome intersticial que normalmente el síndrome de condensación están caracterizados por enfermedades como ¿quiénes? Neumonía, atelectasia, tumores, infarto de pulmón y dentro de los tumores un carcinoma epidermoide, adenocarcinoma, carcinoma de células pequeñas, de células grandes. El síndrome de tipo intersticial, una neumonía intersticial idiopática, normalmente se conoce como NI, en este caso NIU, neumonía intersticial usual, que es muy, 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 muy característico que se vea dentro de ella la fibrosis pulmonar idiopática y la neumonía intersticial no específica, el famoso NINE. Eso sí lo van a tener que anotar, también lo voy a anotar. Esta neumonía intersticial idiopática se divide en dos, como dijimos, el NIU y el NINE. El NIU es una fibrosis pulmonar idiopática. El NINE hace referencia a una neumonía intersticial que no está especificada, ¿ya? Normalmente los síndromes de tipo intersticial van a estar causados es idiopático, en la mayoría de los casos, neumonía intersticial idiopática o alguna causa que nosotros conozcamos. Enfermedades pulmonares
perdón, enfermedades primarias del intersticio pulmonar, por ejemplo. ¿Recuerdan la división? Bueno, dentro del parenquimatoso hablábamos de condensación y intersticial. De frente a abajo porque esta clase me quiero centrar específicamente de neumonía, porque es parte de un síndrome de condensación y ustedes tienen que entender que a las afectaciones van a depender de qué, o sea, las patologías o las enfermedades va a depender de qué cosas se está causando. En este caso es una neumonía que me da un síndrome de condensación dentro de los síndromes parenquimatosos. La telectasia es considerado también otro síndrome de condensación. Tumores, infarto de pulmón y dentro de los tumores es muy frecuente que se vea el carcinoma de tipo epidermoide, el adenocarcinoma, carcinoma de células pequeñas y células grandes. Entonces, los tumores están en síndrome de condensación. ¿Por qué condensación de Yanira? Tal cual, mi tumor se llena de algo que evita, como por ejemplo en este caso, no sé, condensado a través de un moco que es por la neumonía. Entonces se condensa tanto o existen tumores que aplastan o se crecen en cualquier lugar que no generan una difusión alveolo capilar de manera adecuada. Por lo tanto, normalmente a eso nosotros denominamos condensación, ¿ya? ¿Qué pasa? Acá habíamos visto la difusión entre oxígeno y dióxido de carbono no es la adecuada, no va a darse. ¿Por qué? Porque en el endotelio, en este caso, perdón, en el epitelio alveolar, acá en el mismo alveolo se crea una masa condensa de tipo dura que me va a generar que no pase mi oxígeno y que no salga mi dióxido del capilar, ¿ya? Entonces eso es básico y siempre les van a preguntar. Cuando hablamos de neumonía, hablamos y nos referimos a una inflamación del parénquima, ¿no? Entonces, del parénquima pulmonar. Entonces, cuando existe mayor infiltración o una inflamación específicamente, ya, acá. Neumonía se hace referencia a una inflamación del parénquima pulmonar, pero esto debe estar sumado o definido a través de un infiltrado nuevo en la radiografía de tórax. ¿Qué quiere decir esto? Que acá está. Esta imagen es muy característico de un tipo de neumonía. Entonces, normalmente la neumonía, vamos a tener las diferencias y vamos a tener que ver que el paciente no ha tenido antes esa misma mancha. A eso se refiere con un infiltrado nuevo en la radiografía de tórax. Tienes que buscar de cierta manera. ¿Y alguna vez le han diagnosticado de una neumonía o una afectación pulmonar? Te puede decir el paciente, pero es mejor que busques una imagen diagnóstica o una imagen radiográfica de anterior del paciente y puedas determinar a través de ello, ¿no? Porque a veces el paciente ya tenía el daño, podría ser por un EPOC o por algo más, entonces tiene que ser algo nuevo para que tú digas nuevo de neumonía. Epidemiológicamente vamos a diferenciarlo en dos grupos, en pacientes jóvenes y pacientes adultos. Y la neumonía es como tal, mi alveolo se llena de agua, se llena de moco y no va a generar una difusión alveolo capilar, que es lo mismo que les estoy repitiendo desde hace rato, entonces eso ya no tengo que volver a repetirlo, creo. Entonces existen mecanismos que son patogénicos, por ejemplo, microaspiraciones, inflamatorias, hematógenas y por contigüidad. ¿Qué quiere decir mecanismos patogénicos? Son los mecanismos que mi patógeno, o en este caso que algún tipo de bacteria, neumonía, bacteria o causas virales o parásitos o lo que sea, pasa o me da la enfermedad. Entonces, mecanismos patogénicos, formas en que mi organismo deja pasar o entra o se produce alguna enfermedad bacteriana, viral o la que sea. En este caso, es muy frecuente que en las microaspiraciones se dé a través de bacterias, neumococo, influencia, moraxella, que son los más frecuentes, ¿no? Recuerden, influencia es bacteria, no es viral. Influencia. Inflamatorio, micoplasma, legionela y virus. Virus como tal, legionela, micoplasma, bacterias. Entonces, ¿qué otra causa o mecanismo patogénico a través de la sangre, hematógenamente? ¿Quién? Pseudomonas y estafilococos. Eh, a través de contigüedad, la pseudomona.
¿ya? Por ejemplo, tenía una neumonía en esta parte del pulmón que viajó a esta. Ya. Tienen que tener esto en cuenta. Patológicamente la neumonía se va a dividir en típica y atípica, que es esto lo que les voy a decir acá. En típica y atípica. Normalmente la típica tiene una afectación pulmonar, da fiebre, tos productiva, crépitos, vibraciones vocales van a estar elevadas, la radiografía de tórax va a mostrar consolidación. Pero ¿qué pasa en una atípica? Normalmente va a dar fiebre, tos seca, subcrépitos, es sistémico, la radiografía de tórax es de tipo intersticial. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas o qué datos les van a ayudar mucho? Clínicamente hablando, la tos que predomina, expectoraciones, un dolor torácico, si está comprometido el espacio pleural, fiebre en menos del 95% o en más del 95% vamos a encontrar fiebre, fiebre como tal, no febrícula, fiebre. Disnea, la dificultad respiratoria va a depender mucho de acuerdo a cuán afectado está mi pulmón. Si solamente quizá no es esto y solamente es este pedacito, no va a tener una dificultad respiratoria alta. Sin embargo, si es quizá todo mi pulmón, vamos a tener una disnea eh, muy característica y muy con mucha exacerbación, ¿ya? Al examen físico, al inspeccionar, tú vas a ver una respiración de tipo superficial, vas a ver dificultad respiratoria con tiraje, cianosis, taquipnia. La expansión torácica va a estar disminuida. La fase neumónica es un eritema malar, herpes labial, febril. Al momento de palpitar o hacer la palpitar, hacer la palpación, vamos a tener una disminución de la expansión pulmonar, aumento de vibraciones vocales. Al percutir, normalmente vas a encontrar matidez y submatidez, porque normalmente el mate, como les dije, es como si tú tocaras un lugar duro, ¿ya? Pero lo timpánico, lo sonoro, es como algo hueco, son hipersonoridad muy frecuente en pacientes con una afectación pulmonar. En este caso, cuando hablamos de una neumonía, vamos a referirnos por matidez o submatidez. Cuando hay lesiones pequeñas, cuando se interpone el tejido pulmonar sano. En cuanto a la auscultación, va a haber un periodo de inicio y resolución, por ejemplo, crepitantes. Que crepitantes es que ustedes pongan su cabello, bueno, y así, y empiecen a sobarlo así tal cual, de uno a uno, en ustedes en su oreja, y van a denotar que de esa manera serían los crepitantes. Desaparición del murmullo vesicular, ruidos agregados, soplo tubárico y la auscultación de la voz, pectoriloquia, perdón, y broncofonía. Tal cual, cuando hablen de broncofonía es una afectación del mismo bronquio, entonces tú vas a escuchar normalmente, eh, tal cual como si fuera afónico, o sea, una paciente afónica como alguna vez, no sé si se les habrá ido la voz, afónicamente, no sé si existe afónicamente, pero afónico, broncofonía, normalmente así se va a escuchar cuando tú lo pongas el esteto ahí. El diagnóstico se va a dar clínico más radiográfico en este caso, porque normalmente se pide una radiografía para poder determinarlo. Ya, esta es una muestra de condensación, que es una neumonía típica en realidad. Aquí existen unos hallazgos físicos para el diagnóstico de neumonía. Y acá me hubiese gustado explicarles un poco sobre el CREP, pero creo que les puse el CURP y el CREP en este caso, pero vamos a hablar del CURP. CURP, voy a ahorrar eso. Me interesaría que ustedes aprendan sobre el CURP 65, que es una forma de que ustedes puedan diagnosticar o ver que mi paciente tenga una afectación. Más que nada es para ver mortalidad o ver cuánto tiempo a mi paciente le queda, ¿ya? Y ver qué tipo de tratamiento voy a determinarlo, si es de manera ambulatoria, si es hospitalaria, si va a ser en UCI o no. La C es de confusión,
la U es de urea, la R de respiración, la B de bloat o presión en este caso, y 65 de la edad de mi paciente. De acuerdo a los puntos que tenga, de acuerdo a cuántos de estos criterios cumple, se va a dar, voy a poder determinar si lo voy a tratar ambulatoriamente, si lo voy a tratar en el hospital o si debo hacerlo ingresar a UCI. Entonces, normalmente el CURPS 65 me ayuda a la mortalidad de 30 días. Esto lo van a ver mucho más específico en neumología, pero más o menos ya les estoy dando. Creo que también les puse una pregunta, por eso les estaba poniendo ahí. Muy bien. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran volver a ver? Les voy a pasar el post-test por aquí. Ya. Ay, se copió el post-test, pero no el link. Ya. Les acabo de pasar, voy a compartir toda mi pantalla, el post-test para que lo puedan resolver. Luego lo resolvemos juntas. Vamos a compartir toda la pantalla. Ah, ya. Entonces, vayan resolviendo el post-test y en 5 min volvemos para que puedan ustedes, ver qué respuestas son las adecuadas, ¿ya? Por favor.
Muy bien, chicos. Vamos a resolver el post-test. La definición de insuficiencia respiratoria me parece como una pregunta básica que ustedes deben recordar y saber, al menos en la sesión que tuvimos hoy. Otra cosa va a ser muy importante, que es una causa de agudización de una insuficiencia respiratoria crónica. Habíamos hablado de la neumonía, que es la principal causa que genera una reagudización de una insuficiencia respiratoria de tipo crónica, ¿no? Entonces eso tienen que tener ustedes muy en consideración. El EPOC y el asma son más que nada afectaciones crónicas, ¿no? Entonces no mucho genera una reagudización o una agudización como tal, ¿no? De una insuficiencia respiratoria crónica. El paciente adulto mayor con fiebre, tos productiva, crépitos, vibraciones vocales aumentadas, se trataría de una neumonía típica. Eso me faltó decirles que el paciente adulto mayor normalmente es típico que venga con neumonías, pero un paciente joven tendríamos que hablar de una neumonía atípica. El rango de edad me ayuda de cierta manera a ver a qué grupo podría pertenecer, justamente por el CUP 65 que habíamos visto y todo ello, pero para que ustedes lo tengan ahí bien en cuenta. El CUP 65 viene como pregunta no solamente en acá, sino que también viene en todos los exámenes, creo. Entonces, ya, eso para que lo tengan ustedes muy en consideración y en cuenta. Ya, paciente adulto mayor con fiebre, tos productiva, crépitos, bueno, eso ya estábamos viendo, es una neumonía típica. Se considera parte del síndrome de condensación, la neumonía. Recuerden que el NEU es más que nada tipo intersticial, el otro también, ¿no? El NINE. El CUP 65 nos ayuda a medir la mortalidad en los próximos 30 días, tratamiento, empeorar la sobrevida del paciente. En realidad sería tratamiento y medir la mortalidad en los próximos días, ¿no? Más que tratamiento específico, el CUP 65 nos ayuda a ver qué cosa hago con mi paciente. ¿Se queda, se va o lo pongo a UCI? Entonces, ¿qué cosas tengo que hacer, no? Que es parte del tratamiento, sí, pero el más correcto, como siempre lo dicen en la universidad, es medir mortalidad en los próximos 30 días, que es mucho más específico del CURP 65, ¿no? Entonces, muy bien. Eh, Gracias, chicos. Espero que les haya ayudado mucho la sesión de hoy. Si tienen alguna duda, me avisan y estamos para servirlos.